Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Iniciamos la sesión número 2 del curso de patronaje de vestidos de baño. Realizo grabación de la sesión con previa autorización del grupo para generar material de apoyo a su proceso formativo. Bueno, el día de hoy estamos viendo el tema de toma de medidas. Ya estuvimos reconociendo el texto del manual de patronaje del SENA. En la página 10, 11 y 12, los puntos de referencia anatómicos corporales. Entonces, para que los tengan en cuenta que son previos, importante que los reconozcan previamente a la toma de medidas. Bueno, entonces íbamos acá como en el área del posterior. Entonces aquí tenemos en la parte frontal, en la parte posterior superior, la séptima vértebra cervical, que es el huesito que sobresale al finalizar el cuello e inicio de la columna vertebral. Ahí tenemos la séptima vértebra cervical. Entonces, que es, bueno, este que nos muestran aquí en esta área. Bueno, aquí de nuevo encontramos el apófisis estiloide del cúbito, que les decía que es el huesito de la muñeca, pero esta vez ubicado en la parte interna del brazo. En la intersección de la cintura con la zona de la espalda tenemos el promontorio de inicio de las vértebras lumbares. Y en la parte superior de la cadera encontramos las crestas ilíacas, que es, vuelvo y reitero, el huesito que sobresale en la parte superior de la cadera. Entonces, este sería como los puntos de referencia frontales, laterales y posteriores. Vuelvo y reitero que si los quieren consultar de pronto, si no quedaron en la grabación previamente, pues están en el manual de patronaje, página 10, 11 y 12. Ahí los podemos retomar y consultar. ¿Listo? Entonces, no sé si en cuanto al reconocimiento de puntos anatómicos hay alguna duda, pregunta, inquietud. Si alguien quiere levantar la manito para hacer alguna pregunta o si todo está claro, me pueden regalar por favor una reacción para poder continuar. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, lo siguiente que vamos a continuar ya es con el tema como tal de toma de medidas. Entonces, aquí nos hablan en la página siguiente, que sería la página número 13, que las medidas se clasifican en tres grupos de manera particular. Entonces, tenemos los largos, tenemos los anchos y tenemos los contornos. Entonces, es importante pues cada una de las teorías que vamos a abarcar a continuación. Entonces, los largos son las medidas que se toman de forma vertical o ligeramente inclinadas. Recordemos que estamos hablando de las medidas sobre el cuerpo humano destinadas hacia el procedimiento como tal de patronaje. Entonces, son las medidas que se toman de forma vertical o ligeramente inclinadas. Es importante tener en cuenta que los largos generalmente no se dividen. Eso quiere decir que tal cual como se toman en el cuerpo, generalmente no se dividen. Perdón, ahí el gráfico como en letra pegada, pero es que se me sale el lapicito cada rato del programa. Entonces, generalmente las medidas de largo no se dividen, sino que es tal cual como usted las toma en la toma de medidas, tal cual se transcriben al patrón. ¿Quién me quiere dar ejemplos de largos, por favor, rápidamente en el cuerpo? Largo de talle, largo Largo de de falda. brazo. Gracias. Si quieren también podemos levantar la manita, yo les voy dando la palabra como en orden de levantar la manita. Por aquí me mencionaban largo de talle, largo de falda, muy bien. Entonces tenemos también largo de manga, largo, más que largo de brazo, es largo de manga.
aplicado hacia la prenda. Tenemos, bueno, en cuanto a los talles, tenemos talle delantero, talle posterior, tenemos el largo total de las prendas, cualquiera que sea la prenda. Entonces, esas son medidas como de largos. Bueno, luego vamos a ver las medidas específicas aplicadas a vestidos de baño, que ahí vamos a encontrar otros largos específicos del procedimiento. ¿Listo? Bueno, continuamos con los anchos. Los anchos son las medidas que se toman de forma horizontal, desde un punto a otro. Es decir, es importante tener en cuenta que generalmente los anchos usted lo toma solo por un lado del cuerpo, bien sea por el lado delantero o bien sea por el lado posterior. Entonces, aquí en cuanto a la teoría, generalmente los anchos los dividimos, esto es un signo de división, en dos partes iguales. Ahorita les voy a explicar el tema de las divisiones como tal para que lo tengan en cuenta, pero generalmente los anchos para el procedimiento comúnmente se dividen en dos partes. Y el último grupo de medidas son los contornos. Los contornos son las medidas que se toman de forma circular y cuyo punto de partida será el mismo de llegada. Generalmente los contornos se dividen en cuatro partes iguales. Ahora sí me sirvió el lapicito. Entonces, generalmente se dividen, entonces voy a colocarlo como este lado. Generalmente se dividen en cuatro partes iguales o en cuartas partes. ¿Quién me da ejemplos de contornos? Doña Vanessa levantó la manito. Contorno de cintura, profe. Gracias. Señora Jessica. Contorno de busto. Listo, muchas gracias. Contorno de busto, vamos a ver que el contorno de busto también en este cuadro de tallas lo llaman contorno de pecho, ya para el procedimiento específico y luego lo vamos a revisar. Señora Anaís, ¿algún ejemplo de contorno? Señora Ángela. Contorno de cadera. Gracias. Contorno de cadera, muy bien. Señora Lucero. ¿Algún ejemplo de contorno? Listo. Es que no había activado, no había habilitado el micrófono, qué pena. Tranquila. El contorno de rodilla. Su merced, yo tengo una pregunta en lo que su merced acaba de decir, que todos los contornos se dividen en cuatro partes, ¿y por qué el contorno de cuello se divide en 6? Digamos que no es una regla general. Lo que les decía, generalmente para el procedimiento se dividen en cuatro partes iguales, ya les voy a hacer la explicación. Pero pues como en toda regla hay una excepción. Entonces, vemos que a veces hay fórmulas específicas para los escotes, para los cuellos. Entonces, dependiendo del procedimiento, lo que les estoy diciendo es más como a nivel general para la prenda en específico. ¿Listo? Ok. Pero pues ya les voy a dar la explicación de por qué estoy diciendo esas divisiones. Vale, profe, muchas gracias. Listo. Entonces, qué pena que borré las otras participaciones, pero entonces aquí, para no extendernos, desde la cabeza hacia abajo encontramos contornos, cabeza, cuello, pecho, busto, submamarios, que luego vamos a ver cuál es ese punto en específico, y de ahí para abajo encontramos cintura, cadera, la parte del muslo, de la pierna, de la rodilla. Entonces, digamos que los contornos, el cuerpo está lleno de contornos para tenerlo en cuenta, ¿listo? Y vuelvo y reitero que el tema de las divisiones no es a nivel para todo el cuerpo, sino hay procedimientos generales que siempre vamos a ver con estas divisiones y ya vamos a ver por qué. ¿Listo? Entonces, para eso voy a abrir aquí otro programa que me va a ayudar a mostrarles como un maniquí en forma tridimensional
Y también lo vamos a utilizar para la toma de medidas, como va a ser como nuestra modelo de clase el día de hoy, ¿listo? Este es un programa de patronaje digital, se llama OptiText, sino que él también viene como con un avatar, se llama esto, que es un modelo en 3D. Entonces nos va a servir para la clase de hoy, para la parte teórica de hoy. Ay, ahora no pude. Ya. Listo. Entonces, ella se llama Eva y es un maniquí que me permite ver como en todo el eje tridimensional. Bueno, entonces, para poder entender el tema de las divisiones que yo hablo en esta área, entonces les voy a hacer la siguiente explicación. Entonces, para eso necesito a nuestra modelo desde una vista superior. Entonces, más o menos de esta manera. Listo. Entonces, cuando hablamos de divisiones en el área de moldería, patronaje, ay, no se me tomó la foto. Espérenme un segundito. No me sirvió el programa de captura. Espérenme un segundito, por favor. Permítanme en un momento que no me sirvió el programa hoy de captura de pantalla. Me está fallando todo acá en el computador. Listo, permítanme abrir otro programa para poderles explicar esta parte. Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el cuerpo humano, para poder generar los patrones, hay una primera división en la cual es horizontal, que es la división que se toma o que se divide el patrón en delantero y posterior. Entonces, la primera división que se tiene en cuenta para poder patronar es que debemos crear siempre moldes delanteros y moldes posteriores. ¿Por qué? Porque la anatomía del cuerpo es totalmente diferente adelante y atrás. Entonces, por eso hacemos esta primera división de forma horizontal. Espérenme, aquí estaba viendo otro programa a ver si puedo hacerles el gráfico.
Permítanme un segundito que esto también se demora un poquitico en procesar. Hagamos este. Bueno, mientras me abre el programa para poderles dejar ahí el gráfico como en compendio. Entonces, bueno, entonces les decía que la primera división que tenemos que tener en cuenta en el cuerpo humano es esta división horizontal donde vamos a tener patrones delanteros y posteriores. Entonces, ¿por qué? Porque el cuerpo tiene diferentes siluetas en la parte delantera y en la parte posterior. Entonces, en la parte delantera superior tenemos el busto, en la parte posterior tenemos la zona de la espalda y en la parte inferior tenemos en la parte frontal zona perineal y en la parte posterior los glúteos. Entonces, son siluetas diferentes. Por eso es necesario en la mayoría de patronaje hacer molde delantero y posterior. Esa es la primera división como a tener en cuenta. Listo. Aquí ya puedo pegarles como la imagen. Bueno, esperen, la saco un poco mejor. Me salió fea. Listo. Entonces les decía que la primera división a tener en cuenta, entonces es esta primera, que es la que refiere, por aquí no hay colores. Perdón, un segundito, que es que... Ya, me dejó pintar. Entonces aquí tenemos patrones delanteros. No me está sirviendo nada. Y tenemos patrones posteriores. Esta es la primera subdivisión a tener en cuenta. Delantero y posterior. Entonces es lo primero, la primera división que debemos tener en cuenta en cuanto a la estructura. Luego la otra división a tener en cuenta es esta. ¿Y por qué tenemos en cuenta esta otra división? Porque generalmente el cuerpo humano tiene simetría. Entonces tenemos el lado derecho, que generalmente es simétrico al lado izquierdo. De ahí, entonces, que generalmente los patrones, entonces, izquierdo. Entonces, como el lado derecho es igual al lado izquierdo, entonces generalmente el patronaje se trabaja sobre cuarta parte. Ahora se pasó a morado. Entonces, generalmente el patronaje lo trabajamos en cuarta parte por estas divisiones que debemos tener en cuenta del cuerpo. Entonces, es como a nivel general. Vuelvo y reitero que en toda regla hay excepciones y pueden haber patrones que usted dice, no,
yo me voy a hacer una blusa simétrica y yo la tengo que trabajar abierta, o sea, sobre la mitad. Es válido y es una excepción a la regla. Pero generalmente cuando el patrón es delantero o posterior y su lado derecho es igual al lado izquierdo, generalmente se trabaja sobre cuarta parte. Ahora, con referente a las medidas, es importante tener en cuenta lo que les decía de las divisiones. Generalmente los largos no se dividen porque pues el largo tal cual usted lo toma, tal cual lo necesita para la prenda. Entonces, eso es como a nivel general. Ahora, cuando hablamos cuando hablamos de medidas de anchos, entonces nos dicen, los anchos son las medidas que se toman de forma horizontal desde un punto a otro. Les decía, anchos pueden haber delanteros o posteriores, ¿cierto? Entonces ya ellos están subdivididos en delantero y posterior. Por eso los anchos generalmente se dividen en dos partes para poder sacar su cuarta parte, ¿listo? Entonces de ahí que les hubiese mencionado que los anchos generalmente se dividían en dos partes o en la mitad, ¿listo? Porque ellos ya están subdivididos en el proceso. Ahora, la última medida que son los contornos. Los contornos son medidas que me abarcan todo el contorno del cuerpo. Por consiguiente, cuando usted los va a transcribir al procedimiento de patronaje, generalmente es necesario dividirlo en cuatro partes o en cuartas partes, ya que me están albergando todo el contorno del cuerpo para poder trabajar el patrón sobre cuarta parte. ¿Listo? Entonces, de ahí como la explicación que les daba de que los largos no se dividen, los anchos en dos partes y los contornos en cuarta parte a nivel general. Vuelvo y reitero que hay excepciones para todas las reglas y van a ver que hay medidas que son contornos que no las dividimos. Pero a nivel general para el procedimiento, pues quería saber por qué se toman a veces cuartas partes o mitades hablando de anchos o contornos. Bueno, no sé si hasta acá hay alguna duda, pregunta, inquietud. Si hay dudas, preguntas, inquietudes, pueden levantar la manito, con mucho gusto se les respondo. O si todo está claro, pueden enviar una reacción para poder continuar, por favor. Señora Orfile, ¿tiene alguna pregunta que levantó la manita? No, creo que era una reacción tal vez. Bueno, permítanme un segundito. Yo me voy a salir 2 segundos de la llamada. Voy a ver si puedo cerrar la sesión para volverla a abrir. A ver si me funciona la herramienta de pantallazos que la necesito mucho para la clase de hoy. Permítanme 2 segunditos, ya continuamos.